Y estamos acertando el diagnóstico económico y por suerte José Luis Espert no tiene pelos en la lengua. Lo voy a saludar. ¿Qué tal, José Luis? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Estamos acertando en el diagnóstico económico? Bueno, a ver, diagnóstico. En una pandemia y las consecuencias devastadoras de una pandemia, te diría ahí, el presidente inicialmente se equivocó y fiero cuando dijo primero la salud, después la economía. Yo creo que van de la mano. Ahora te diría con este decreto donde el Estado se va a hacer cargo, al menos miran, durante la duración de la cuarentena, de una parte de la nómina salarial de pymes. Me parece que empezó a darse cuenta que eso de primero la salud, después la economía era una cosa ridícula, porque en realidad son dos caras de la misma moneda. No hay salud sin economía, no hay economía sin salud. Creo que todavía falta muchísimo para que el gobierno tome contacto con la realidad, porque acá lo primero que hay que decir es que si vos tenés a todo el mundo cuarentenado, e inicialmente no lo juzgo, pero si tenés el 90% del PBI cuarentenado, esperate un derrumbe de la actividad económica y un derrumbe de la recaudación, que te va a obligar a ir mucho más allá, salvo que esté dispuesto a correr el riesgo de inflaciones muy elevadas, a no un mero ajuste del gasto en salario de la clase política, que es solo necesario y muy necesario, pero para congraciarse con la sociedad. Vas a tener que ir más allá de los ajustes de salarios en el sector público. Por eso digo, el diagnóstico económico arrancó muy mal, mejoró un poquitito, pero todavía está a años luz de lo que creo que se avecina por la pandemia y las medidas que se han tomado vinculado con la pandemia. ¿Acá estás de acuerdo con emitir, José Luis, en esta crisis? ¿Cómo? ¿Estás de acuerdo con emitir moneda en esta crisis? Más que de acuerdo, eso va a ocurrir, porque a ver, pongámosle algo de números para que se entienda un poco, si no parece que uno habla del sexo de los ángeles, ¿no? A vos la recaudación se te va a caer 10 puntos el producto, 8 puntos el producto, 10 puntos el producto. ¿Qué haces frente a eso? ¿Bajás más los salarios, además de la política? ¿Vas más allá? ¿Bajás, aparte de los 3,5 millones de empleos públicos que hay, que es lo único que podrías bajar hoy, porque no puede tocar jubilaciones, mucho menos en salud, mucho menos la UH en este contexto? Y si no vas por baja del gasto público, es automático, ni siquiera es una recomendación, vas a emitir, dicho sea de paso, una recomendación en este contexto, dado la explosión que va a haber del déficit fiscal, es que no defaultemos la deuda para dejar todas las canillas de financiamiento abiertas posibles, ¿no? Yo creo que en materia sanitaria, porque esto se vincula con la actividad económica, me parece que hay que meterle un turbo a la realización de test y no esta tortuga que estamos haciendo desde el gobierno con los test, porque si no la cuarentena se va a extender demasiado tiempo y eso va a provocar mucho más daño a la actividad económica del que ya provoca esta cuarentena. ¿Vos, por ejemplo, estarías de acuerdo O con... sea, vos tenés que ir rápido con los test para confinar o cuarentenar a la población enferma y que la población sana de a poco empiece a ir a trabajar, ¿viste? Porque acá el comerciante, el monotributista, el autónomo, el industrial mismo, ¿con qué va a pagar los salarios, las cuentas? Rebana de viento vamos a facturar en cualquier momento. José Luis, Francisco Juven, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, quería preguntarte si crees que más allá de lo anunciado hoy con las contribuciones patronales son necesarias la postergación de algunos impuestos, ganancias, adelantos de ganancias, ingresos brutos, todo lo que se viene ahora Sí, y demás. todo. A ver, mi punto es el siguiente, hablemos de realidades, no hablemos ni de ideología ni de lo que hay que hacer incluso. Estamos en medio de una crisis, en medio de una pandemia, todo es extraordinario en medio de una crisis así. La gente no te va a pagar los impuestos, porque no te los puede pagar directamente, porque está en cuarentenada. A ver si entendemos la lógica. Está cuarentenado, no trabajás, no salís a laburar, no vendés comida, no vendés alimentos, no vendés textiles, no prestás servicio. Nadie factura nada, o casi nadie factura nada. Ergo, lo primero que no te van a pagar, con toda la razón del mundo, porque primero está la familia y otras cosas, son los impuestos. Así que el gobierno baje impuestos, que ARBA baje impuestos, que deje de perseguir a la gente, sería razonable para adecuarse a una situación de hecho que no te lo van a pagar. ¿Por qué es importante adecuarse?
para que no se generen saldos deudores de la gente, de los comercios, de los autónomos, los monotributistas, con las autoridades fiscales. Pero que se hagan los rulos las autoridades fiscales que la gente va a poder pagar impuestos. Tienen que bajarlos simplemente para que el daño no sea mayor. José Luis, vos ya sos político, además de economista. ¿Por qué pensás que lo elogió tanto a Moyano hoy el presidente? Bueno, porque sabe la que se viene, sabe que se viene un tole grande en la economía, en la sociedad, con el desempleo, con la situación social, y necesita hacerse fuerte, obviamente. Para mí elige para lo equivocado, hacerse fuerte, pero bueno, supongo que además ahí está siempre el peligro de la cámpora y sus tics de mentes venezolanos y la señora de Kirchner, ¿no? Así que esa es una pelea que no está saldada, y no dudaría que en una situación muy delicada políticamente como la que se le avecina a Fernández, solo por la economía, mirá que acá puede haber un brote muy fuerte ahora que venga el invierno con el coronavirus, empieza a tratar de hacer pie en lugares que le son afines, ¿no? Espera una consulta, Camila Perochena le habla. El otro día acá entrevistamos al expresidente Duhalde y lo que sostuvo fue que una posibilidad es que se comenzaran a emitir cuasimonedas y según su diagnóstico esta posible emisión no generaría inflación. ¿Está de acuerdo con esta idea? ¿Cree que esa puede ser una solución? Y en el caso de que sea una solución, ¿cree que esto no generaría inflación? A ver, Duhalde es el expresidente que le dijo a la gente el que depositó dólares, recibirá dólares y después le entregaron un papel, ¿no? Bueno, el disparate este de las cuasimonedas viene de una persona que le mintió a los argentinos y le robó la plata a los argentinos. Se podría haber evitado ese robo del 2001 de la plata, hizo de paso, señor Duhalde. Mire, cuasimonedas sería una inmoralidad que se emitan. ¿Saben por qué? Porque las provincias, desde diciembre de 2015, cuando el expresidente Macri comenzó a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de restitución de la coparticipación federal de impuestos, y no me voy más atrás para que no nos suicidemos todos en masa, recibieron un tsunami de plata, recibieron una chorrera, cientos de miles de millones de pesos recibieron en los 4 años de Macri, fruto de esta resolución de la Corte Suprema. Deberían haberlo ahorrado a toda esa plata. ¿Saben por qué? Porque si sus estados funcionaban antes del fallo de la Corte, después del fallo de la Corte, que era un regalito de Dios, deberían haberlo ahorrado. Y hoy no estarían llorando la carta que necesitan emitir cuasimonedas, para poder pagar sus cuentas. Si no pueden pagar sus cuentas porque se les derrumba la recaudación, que bajen el gasto público, que lo van a tener que hacer igualmente en alguna medida para evitar que la situación fiscal se agreve más y la crisis de la economía real sea una crisis financiera. Daniel Santa Cruz te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Antes de la pandemia estábamos en los umbrales de ingresar a un default con respecto a la deuda externa. Estábamos ahí como que entrábamos y no entrábamos. Pandemia de por medio, la economía que se va al tacho, como dice usted. ¿Qué va a pasar con la deuda? ¿O qué hay que hacer con respecto a la deuda? Bueno, ¿qué va a pasar? No tengo la menor idea porque eso es una decisión de tipo política, si se va a seguir pagando la deuda o no. Así que pronosticar cosas impronosticables no, pero sí tengo claro lo que habría que hacer. Creo que se podría postergar la negociación de la deuda para el año que viene, cuando la situación en principio esté un poco más normal, fuera de esta situación excepcional que es una pandemia, y recurriendo a fondos del Fondo Monetario más algo de reservas, mantener la deuda en una situación regular y pagarla. Eso es lo que yo creo que se debería hacer para no sumar más nafta al incendio económico que ya va a provocar esta pandemia. ¿Y el gasto por dónde? Por cierto, ¿no? ¿El gasto público por dónde habría que bajarlo? Mira, tenés 3,5 millones de empleados públicos para bajar el gasto. A mí me parece una cosa pero no los vas a echar, que cuando la pobre gente de trabajo... ¿No? Digo, ¿no los vas a echar en este momento? No, yo te hablo, no echar, no, hablo de el monotributista, el autónomo, ustedes a lo mejor les toca algún día, lamentablemente a lo mejor me toca a mí, a los chicos que están detrás de cámara, todo el sector privado que está cuarentenado no va a facturar nada. Y durante muchos meses va a cobrar muchísimo menos del original, lo que hubiera cobrado en una situación normal. ¿Por qué no tiene que ocurrir lo mismo con el sector público? Vos me dirás, dejemos de lado a los jubilados, obviamente, a la gente que está trabajando en salud, obviamente, la fuerza de seguridad también, pero el resto,
actividades que están completamente paradas hoy. Hoy no hay un solo trámite que funcione en el Estado. ¿Cómo los empleados públicos no van a colaborar con el esfuerzo que hacen otros argentinos? ¿O qué? Ni siquiera en una pandemia vamos a eliminar este privilegio que nunca se tocan los salarios del sector público y al sector privado lo podés matar. No. Esto sería Hay que hacerlo. nominalmente. Te diría, va a ocurrir. Pero quiero decir esto porque hoy con un 50% de inflación, si se lo congelás, ya se lo estás bajando en términos reales. Además, nominalmente decís que habría que bajarlos. Sí, sí. Pero espérate, con 50% de inflación, al laburante del sector privado, al laburante de una empresa, al autónomo, al monotributista, al comerciante que no vende nada, le bajaste mucho el salario en términos reales, o el ingreso en términos reales. ¿Por qué no en el Estado? ¿Qué país te Pero parece? además hay una cosa. Sí. Ok, suponete que vos decís no se puede bajar, tampoco en una emergencia se pueden bajar los salarios en el sector público. Van a bajar igual en términos reales con un fogonazo inflacionario. Yo lo que digo es, hagamos las cosas alguna vez como hay que hacerlas. En el caso de la política, para empatizar con el sector privado, que va a la miseria, y en parte porque es necesario hacerlo para que la situación fiscal no se deteriore tanto y tengamos una crisis mayor a la cual ya vamos. ¿Le parece bien el decreto que firmó el presidente para suspender los despidos por 60 días? Más que si le parece bien, si tiene relación con la realidad de esto, digamos, si los empresarios hacen caso a un decreto que les impide tomar resoluciones respecto a su personal. A ver, salió otro decreto también que a mí me parece bien, este decreto donde el Estado se hace cargo de la nómina salarial durante la cuarentena, de parte de la nómina salarial durante la cuarentena de pymes y de comercios, o sea, de gente que no está facturando nada. Yo eso lo sugerí incluso que habría que hacerlo hace unos días en el programa de Alejandro Fantino. Eso lo tiene que hacer y está bien que el gobierno lo haya decidido para evitar una ruptura mayor de la cadena de pagos. Hay muchas otras cosas para hacer, como bajar impuestos directamente, como ya dije, para adecuarse a la realidad. Sobre la prohibición de despido me parece ridículo. Es esta cosa absurda de que los políticos argentinos creen que el placer del empresario es despedir gente y no tomar gente para producir y ganar plata. Yo diría, esto demuestra que el presidente prefiere una empresa que se funda y que se despidan 10 empleados y no uno solo, o 2 o 3. Me parece ridículo. ¿Vos crees, hay algún país que te parece que está manejando bien esta crisis? La crisis de la pandemia, decís Sí. vos, mira, te diría, a ver, en materia económica, te diría, me parece, y en materia sanitaria, tomando el combo, ¿no? Me parece que Chile y Uruguay, hermanos nuestros acá cerquita, no hay que irse demasiado lejos, solamente mirando la cantidad de test que están haciendo, lo están manejando mejor que nosotros. ¿Y Estados Unidos, por ejemplo? No, me parece que están corriendo riesgos innecesarios ahí, con el tema de la salud. No, no me gusta. Entiendo que Trump tiene en noviembre la reelección, se juega la reelección, pero me parece que están corriendo demasiados riesgos. A mí me parece que combinar la cuarentena con algo que Argentina no ha hecho, que es masificar los test, era la situación ideal. Pero bueno, estamos yendo a velocidad de tortuga de una manera que nadie ha explicado ni investigado bien. ¿Por qué motivo tanta lentitud en generalizar los test? ¿Esper no cree que el enfriamiento de la economía y la parálisis total que hay de la actividad pueden ayudar a desacelerar la inflación desde un punto de vista más monetarista? No, no, porque la inflación no tiene nada que ver con si las fábricas se paran o no se paran, es un tema monetario y no hay mucha demanda de pesos para la cantidad de pesos que el gobierno va a tener que emitir para financiar la explosión del déficit fiscal que se avecina. Mire, yo le diría acá, sería conveniente que el presidente siga dando algunos pasos. Yo en materia política me reuniría con la Corte Suprema, con los jefes de bancada, del legislativo, con todos los gobernadores de provincia para conducir como si fuera una guerra real, la guerra contra el coronavirus, porque me parece que no estamos tomando del todo conciencia de lo que se avecina en materia económica, en parte causado por la cuarentena, hay que decirlo, ¿no? José Luis, justamente acerca de las consecuencias que puede haber
en el empleo y particularmente la situación de pobreza. Hoy se conoció el dato de pobreza, 35,5% de los argentinos son 35,5, pobres. ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. Sí. ¿Qué prevés, Sí. qué impacto va a tener en lo social, en el desempleo y en la pobreza esto hacia adelante? ¿Y cómo crees que se está trabajando esta situación hoy por hoy en el conurbano, que es una zona caliente? Mira, yo creo que con el derrumbe de la economía que está ocurriendo, a ver, por ejemplo, para que tengan una idea, en Estados Unidos, que tiene números prácticamente online de la economía, hubo una caída en lo que va del mes, bueno, no eran datos completos de marzo, ya el PBI a nivel anualizado había caído 36%. Estados Unidos, ¿no? Para que tengan una idea de lo que... Y ojo que Estados Unidos no cerró la economía como en nuestro caso. En nuestro caso estamos todos cuarentenados, así que el impacto anualizado de marzo, ¿no?, puede ser mayor todavía. O sea, nosotros vamos a números de desempleo escalofriantes y a números de pobreza también muy escalofriantes. Por eso creo que acá se requiere de una respuesta política muy fuerte, muy fuerte. Yo diría al gobierno que gaste menos tiempo en psicopatear con la cuarentena, fomentando campañas de delación, y que se pongan las pilas con los test y que piensen en cómo conducir un Estado que va a ser muy difícil de que se financie por el derrumbe en la recaudación, por la caída en la actividad económica. ¿Vamos a una crisis mundial de qué tipo? ¿Qué es lo que, comparable a qué? Para tener una idea, porque nosotros creo que no lo vivimos, ¿no? No, bueno, el 2008-2009, aquella crisis, yo creo que va a quedar chiquitita comparado. A ver, crisis, en cuanto a la caída de la actividad económica, sin duda la vamos a superar, sin duda. En el caso argentino, la caída, no digo que sea igual todo el resto de las cosas, de lo político, social, de 2001-2002, probablemente la tengamos nosotros en alguno de los trimestres de este año. Comparable a esa época, digamos. No, es una cosa que mete miedo, lo que está provocando la pandemia en el mundo y la pandemia acá. Y hay que advertir desde ahora, para evitar triunfalismo. Yo veo mucho clima, vamos ganando como en Malvinas. Cuidado, que todavía no vino el frío. Podemos tener una ola de infectados enorme y una caída económica muy, muy grave. Cuidado, seamos serios alguna vez, al menos estamos enfrentando una pandemia, ¿viste? Un poquito más de seriedad. Yo veo mucho cocoliche alrededor de esto, lamentablemente, y poca seriedad. ¿En qué, por ejemplo? De todos, no ¿Qué te llamó la atención? Mira, yo cuando miro la televisión y veo esas propagandas oficiales, ¿viste?, festejando que las ciudades están vacías. Pero vos deberías estar urgido para que las ciudades, en lugar de batir el parche con las ciudades vacías y qué bien la cuarentena, pero deberías estar tratando de salir corriendo de la cuarentena porque hiciste millones de test para saber quién está enfermo, quién no está enfermo, confinar al enfermo para curarlo y que la gente que no está enferma vuelva a trabajar cuanto antes. Porque el derrumbe económico creo que no estamos teniendo conciencia de lo que significa hacia adelante. Por eso empecé la nota esta diciendo que inicialmente me pareció una estupidez de parte del presidente establecer como dos cosas que están en contra de la economía con la salud, ¿viste? No existe eso. Afortunadamente, muy despacito, corriendo muy detrás de los acontecimientos, ha empezado a tomar nota con este decreto por el cual se va a hacer cargo el Estado de parte de la nómina salarial de una parte de las empresas chicas argentinas. Gracias, José Luis, muy amable. Por nada, muy buenas noches. Bueno, yo no sé si nos dejó hay un preocupados o no. Hay un tema, Pancho, que él mencionó insistentemente y que parecería empezar a tener un cauce distinto, que es este reclamo por el testeo masivo. Hoy estuvo el ministro de Salud en teleconferencia con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y entre las cosas